¿Quién más? Método para registrar el impuesto a las ganancias. Vieron que nosotros tenemos distintos tipos de impuestos. Este método es el método que me permite contabilizar el impuesto a las ganancias. Así como yo contabilizo el impuesto a los ingresos brutos, como contabilizo el IVA, este es cómo voy a contabilizar el impuesto a las ganancias. Entonces nosotros, ustedes vieron en la teoría, que está el método de la apropiación. ¿Qué es la apropiación? ¿A qué se referirá con el método de la apropiación? ¿Recuerdan cómo son los costos, cómo hay que apropiarlos? Hay 3 reglas que establecen las normas para apropiar un gasto. La primera es cuando está vinculado con un ingreso, lo apropio cuando se genera el ingreso, o sea, devengo el ingreso y ahí nomás devengo el gasto, ¿sí? ¿En qué operaciones o transacciones ustedes usan esa apropiación? ¿En las ventas? Claro, en las ventas, ¿sí? Nosotros apenas conocemos el ingreso, se nos genera, se nos devenga la venta, apropiamos el costo de la mercadería vendida, ¿sí? La otra es que lo apropio vinculado a un mes, porque no está vinculado a un ingreso específico, sino está vinculado a un periodo, dice. ¿Qué gastos ustedes apropian relacionado a un periodo? Cualquier gasto que hagamos en el mes, como internet. Ay, se me cortó, se me apagó, ya se me va a apagar la presentación. Los sueldos, ¿qué más? Los servicios, profe. Los servicios, la luz, el agua, el teléfono, nosotros lo apropiamos porque lo vinculamos a un periodo. Y el tercero, los alquileres. Y el tercero era cuando yo no está vinculado el gasto a un ingreso, no está vinculado a un periodo, entonces ese directamente lo apropio apenas lo conozco al gasto. ¿Sí? Esos 3 están en las RT, en la RT 17. Ustedes dieron esto en contabilidad superior 1. Ahora, en el respecto del impuesto a las ganancias, para contabilizarlo, yo diría, está apropiado, está relacionado con un periodo. Entonces lo tendría que apropiar con la teoría corriente, el modelo de apropiación corriente. Ya les voy a volver a poner las filminas que se me borraron. Se me apagó la otra máquina. No sé por qué cuando proyecto se me apaga la otra máquina. Está relacionado con un periodo. Entonces, por eso es que estaba el método de apropiación corriente, ¿sí? Y que era el método tradicional. Pero ¿cuánto yo iba a apropiar? Porque ¿cuánto pongo de la luz, del alquiler, del sueldo, cuando registramos ese gasto? Cuando yo registro la factura de la luz, ¿cuánto imputo de gasto? ¿O de dónde saco el monto que voy a establecer cuánto es el gasto a devengar? De la factura menos el IVA. Claro, de la misma factura vamos sacando lo que es impuesto, lo que es retenciones, porque a veces tenemos retenciones de ingresos brutos y dejamos la diferencia de los sueldos o de las cargas sociales. ¿De dónde sacamos? De los recibos de sueldo, del registro de los sueldos y todo lo que teníamos que hacer. Del libro sueldo, saco todo ¿sí? Se van cargando cada uno de las liquidaciones,
he realizado y los aportes y contribuciones los voy cargando de acuerdo a los cálculos que he hecho, que me coincide después el devengamiento con lo que yo voy a pagar. En este caso en particular, el método del impuesto a las ganancias tiene una diferencia. Por eso es que se trabaja con estos dos métodos de apropiación, el corriente o tradicional o el moderno o diferido. ¿Y por qué surge esta diferencia? Porque quien generó la contabilidad y tiene principios es a través de la FAPSE. ¿Vieron quiénes emiten las normas contables nuestras? Es la Federación. ¿Y con qué principio trabaja en la contabilidad? Con el principio de lo devengado. Claro, con el principio de lo devengado. En cambio, la norma impositiva, ¿quién la emitió? ¿Quién la sanciona? ¿Quién la elabora? ¿La FAPSE? El Estado. ¿El Estado a través de quién? Del Poder Legislativo, exactamente. El Congreso, con su sistema bicameral, la Cámara de Diputados y Senadores, son los que emiten el proyecto de ley y después son los que aprueban esa ley, ¿sí? Y la sanciona el Poder Ejecutivo, que sería el presidente. Entonces, tenemos la norma legal por un lado y la norma contable por el otro, que la han emitido dos entes u organismos totalmente distintos. Y la norma contable se ha basado en el principio de lo devengado. ¿Y la norma impositiva en qué se ha basado? ¿En el principio de qué sería? De lo percibido, exactamente. La norma legal se ha basado en el principio de lo percibido. Y es por eso que tenemos diferencia. Cuando nosotros trabajamos con el método tradicional, ¿qué me dice el método de apropiación corriente o modelo tradicional? Carga en la contabilidad lo mismo que te da la declaración jurada. ¿Sí? Y si yo cargo el monto de impuesto a las ganancias que me da en la declaración jurada, ¿qué es lo que no respeto para mi contabilidad? El principio de lo devengado. Exactamente, no respetamos el principio de lo devengado. Y al no respetar el principio de lo devengado, lo que ocurre es que el impuesto a las ganancias que me da no coincide con la alícuota. ¿Por qué? Porque yo tengo gastos que a lo mejor pago en este mes, en este año, y correspondían para el otro, o hay gastos que este año no lo tomo. ¿Por qué? Porque la norma legal trabaja con lo percibido y yo en mi contabilidad trabajo con lo devengado y en el año siguiente sí. Entonces, en un año voy a tener muchas ganancias, porque a lo mejor se me han diferido para el año que viene, y una de las críticas más importantes, ¿cuál es? Que cuando yo le presente el balance a la asamblea, si le pongo el impuesto a las ganancias en el estado de resultado que me dio en la declaración jurada, lo más probable es que ellos estén distribuyéndose ganancias, ¿sí? Que parte de esa ganancia que ellos ya le queda como ganancia neta, como resultado neto, después ellos la distribuyan y en realidad parte pertenecía a impuesto a las ganancias a pagar para años futuros. Por eso es que dice no, la norma dice no apropies en función del modelo tradicional, sino vamos por el modelo de lo diferido. Nosotros, recuerdan, teníamos 3 tipos de entes, o 3 categorías, que lo habíamos clasificado y que para eso existen normas específicas. ¿Cuáles son las categorías o tipos de entes que tenemos? Y que cada uno está vinculado con un RT. Los grandes, medianos y pequeños. Claro, entes medianos, pequeños, y le llaman, ahora ya no le llaman los grandes, siempre se ha dicho los grandes, le llaman el resto, porque como están las normas internacionales, la RT 26,
Entonces, para los entes pequeños tengo la RT 41, para el ente mediano la RT 42 y para el ente, lo que le llamamos el resto, la RT 17. ¿Qué habla cada una de esas RT respecto del impuesto a las ganancias? La contabilización del impuesto a las ganancias. Para la RT 41 me dice que puedo usar el método tradicional, es decir, que lo que me da en la declaración jurada lo contabilice. Pero optativamente puedo usar el método del impuesto diferido si quiero. ¿Por qué? Porque el método del impuesto diferido le va a dar una mayor información a nuestro cliente y va a ser más real y no se van a estar distribuyendo ganancias porque han pensado que han tenido un resultado más alto que el que les da. En cambio, la RT 42 y 17, si yo trabajo con entes medianos y con el resto, sí o sí tengo que aplicar el método del impuesto diferido para contabilizar este impuesto. Entonces nosotros lo que le estamos enseñando a ustedes es cómo van a hacer para contabilizar este impuesto, cómo se liquida y cómo se contabiliza. La parte que es impuesto, la profe Vieron les dijo, ustedes lo van a ver en cuarto año o quinto cuando haga impuestos 1, impuestos 2. Nosotros lo que le estamos enseñando ahora es cómo van a contabilizar ese tipo de impuestos. Sí, no se me prendió todavía la otra máquina. Entonces eso era lo que yo les iba a mostrar en la filmina. Que nosotros ahora lo que estamos haciendo es ver cómo contabilizamos este tipo de impuestos, ya que la apropiación que me daba la RT de decirme vincúlalo con un ingreso, vincúlalo con un periodo, o si no apenas lo conocés, no se da la regla esa. Entonces, por eso es que estaban estas dos corrientes. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es hacer un ejercicio sobre la parte del método del impuesto diferido. ¿Alguien puede compartir el enunciado? Así lo leemos, porque todavía no se me prendió la otra máquina que es donde tenía el enunciado. Si quiere, yo se lo presento, profe. Bueno, y léelo, por favor. Bueno. Entonces ve ahí. Sí, sí, lo podés agrandar un poquito. Ahí está. Ahora ahí está. Ahí está. Bueno, actividad práctica número 8, tema, método de determinación del impuesto a las ganancias. Caso, Difer S.A., empresa con actividad comercial, presenta los siguientes saldos contables al 31 de diciembre del 2018. Estado de situación patrimonial, tenemos en el activo caja por 60.000, bienes de cambio mercadería por 75.000, bienes de uso rodado 75.000, activos intangibles o gastos de organización 40.000, total del activo 250.000. El patrimonio neto está conformado por el capital social por 100.000, resultados no asignados por 25.000 y resultado del ejercicio 2018 por 125.000. Total del patrimonio 250.000. El estado de resultado, tenemos ventas por 450.000 pesos, el costo de la mercadería vendida por 311.000 pesos, con una utilidad bruta de 139.000 pesos. Tenemos un resultado por tenencia de 25.000, una amortización del rodado por 25.000, amortización, gastos de organización 10.000, el seguro de vida 4.000 y utilidad antes del impuesto a las ganancias 125.000. Después tenemos datos del ejercicio 2018. Como consecuencia de la medición de los bienes de cambio a valores corrientes, se ha reconocido resultados por tenencia positivos. Los inventarios de mercaderías al cierre, cuyo importe es de 25.000 pesos.
La empresa, el 15 de enero del 2014, había adquirido un rodado por 100.000 pesos. Contablemente se decidió una amortización lineal estimado en 10 años de vida útil. Perdón, disculpen, porque ahí ya era el 1 de enero del 2018, modifiquen, ahí es 18. No sé cómo se modifica acá. No lo va a poder, pero ustedes que tienen en su papel es 2018 y es por 4 años la contabilidad y por 5 años la impositiva. ¿Sí? Donde la alícuota sería para la contable del 25% y para la impositiva del 20%. ¿Ven? Ahí está es una de las primeras diferencias que ustedes van a ver, que en el impuesto a las ganancias me dice, vos contabilizás por el método por 5 años, y en cambio en la contabilidad yo contabilizo por 4. Bien. Sigamos. Bien, entonces ahí sería a razón de un 25% anual. Impositivamente se resolvió amortizarla en 5 años. El 20 de febrero del 2018 se realizan gastos de organización por 50.000 pesos que contablemente se decide activarlas y amortizar durante 5 años e impositivamente se imputa la totalidad en el ejercicio 2018. Claro, para la contabilidad yo lo voy a devengar durante 5 años. Vieron que los gastos de organización los puedo devengar, activarlos y devengarlos como amortización anual. En cambio, impositivamente, la ley me permite que lo haga así, o si no, que lo impute todo en el año que gasté. Y la empresa, como política, adopta imputar todo en el año que gastó. Bien. Profe, Sí, sería 50.000, ¿no? sí es 50.000. Bueno, profe, gracias. 4. Se devengó y pagó gastos de seguros de vida de los accionistas a título personal, no son deducibles impositivamente, dado que no es sobre la cobertura de los bienes de la sociedad. 5. La tasa impositiva del impuesto a las ganancias del 30%. En el presente ejercicio no hubo inflación. Después están los datos del ejercicio 2019. Se confeccionó la declaración jurada del impuesto a las ganancias 2018. Se presentó el 7 de mayo del 2019 y canceló en efectivo dicho impuesto. El 15 de junio del 2019 se vendió en efectivo la totalidad de las existencias del ejercicio anterior por 180.000 pesos. Al momento de la venta, el costo de reposición de las mercaderías vendidas no varió respecto al cierre del ejercicio anterior por 75.000. El 20 de julio del 2019 se cobra un reembolso a las exportaciones por 55.000 pesos no gravados por el impuesto a la ganancia. Y de ahí tenemos que al 31 de diciembre del 2019 se procedió a registrar el devengamiento de las amortizaciones del rodado y de gasto de organización. La tasa impositiva del impuesto a las ganancias del 30%. En el presente ejercicio no hubo inflación. Tarea a realizar. 1. Determinar el impuesto a las ganancias sobre la base del método del impuesto diferido establecido en la RT 17, sección 5.19.6.3 para el ejercicio 2018 y 2019. Contabilizar las operaciones acaecidas durante el ejercicio 2018 y la reversión de las diferencias temporarias determinadas en el ejercicio 2019. Comprobar el devengamiento del impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido del pasivo basado en el estado de resultados para ambos ejercicios.
Y el 4 dice confeccionar el estado de situación patrimonial y de resultados luego de contabilizar el impuesto determinado para ambos ejercicios. Y ya creo que termina. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está lo que les decía, que hay diferencia entre cómo nosotros registramos nuestra contabilidad y cómo lo hace la norma impositiva. ¿Sí? Por eso lo que vamos a trabajar ahora, lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el método que la norma nos exige. ¿Cuál es el método, de acuerdo a lo que ustedes han ido viendo y practicando, que la norma exige que apliquemos dentro de los métodos de apropiación diferida? El diferido del pasivo. Exactamente, el método del diferido del pasivo. ¿Basado en qué? En el de estado de resultado. Basado en el estado de resultado. Ese lo establece la norma. No, el de situación patrimonial. El de situación patrimonial es el basado en el estado de situación patrimonial. Entonces, por eso ahora nosotros, ¿qué es lo que nos dice ese método? ¿Qué tengo que hacer? Basado en el estado de situación patrimonial que ustedes han venido haciendo y que han hecho en la unidad, en la actividad 7. ¿Qué es lo que han hecho en la unidad 7? ¿Entendieron o no? Determinar el impuesto a las ganancias de acuerdo a las cuentas patrimoniales. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Primero registramos y después con los saldos fuimos sacando las diferencias entre la base impositiva y el que decía la contabilidad, y de ahí después determinamos el resultado por diferencia y de acuerdo a ese resultado le fuimos sumando, restando las diferencias que se habían generado. Sí, entonces nosotros primero tenemos que tener nuestra base contable. Que si ven, abren el Excel, abran su Excel que les he facilitado. Profe, ¿sigo presentando pantalla o dejo de compartir? Ya déjalo de compartir. Bien. Si quieres no tengo ningún problema en seguir, pero... Ah, si querés compartirlo al Excel, por favor. Bueno, ahí está el Excel. No sé a qué hoja voy. En la hoja que esa es la del enunciado. ¿Sí? Sí. Sí. Lo que tenemos que hacer es ir a la segunda hoja, la amarilla. Y lo que tienen que hacer en la segunda hoja amarilla, lo que ven en la segunda hoja amarilla, ¿qué es lo que ven ahí? ¿En esta o en esta? En esa. Bien. Acá está el método del impuesto diferido basado en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra base contable. Es el mismo estado de situación patrimonial y de resultados, si lo miran hasta abajo, es el mismo estado de situación patrimonial y de resultados que tienen hasta abajo. ¿Sí? Que ahí abajo lo que nos faltaría agregar, ¿qué sería? Nosotros llegamos al resultado antes de impuesto. El impuesto y el resultado. Claro, nosotros tendríamos que poner el impuesto y el resultado. Pero ¿qué teníamos? ¿Recuerdan cuáles eran las diferencias que teníamos de acuerdo a la contabilidad y a la ley impositiva? Habían dos tipos de diferencias. ¿Cuáles eran las diferencias? Las permanentes y las transitorias. Las permanentes y las transitorias. En el enunciado que ustedes vieron, ¿hay alguna diferencia permanente?
Porque la permanente, recuerden que quiere decir que o la contabilidad no la contempla, o la ley, o la ley de impuesto a las ganancias no la contempla. En este enunciado que ustedes vieron, ¿habrá alguna diferencia permanente y quién es que no la contempla, si me pueden decir? El de las exportaciones no la contempla la impositiva. El de la exportación, por un lado, que es del año 2019, sería un ingreso que no está grabado. O sea que para el impuesto a las ganancias es un ingreso exento y yo por ese no voy a pagar impuesto. Esa es una. ¿Y para el año 2018 habrá alguna? ¿Habrá algún ingreso o gasto? ¿El seguro de vida, profe? El seguro de vida en la contabilidad se decidió tomarlo como gasto de la empresa, pero para la ley impositiva ese no es un gasto de la empresa. ¿Sí? Entonces, yo ahí ¿qué tengo que hacer? Restarlo o sumarlo. ¿Qué es lo que decían? ¿Se acuerdan? Ahí Sol anota gastos deducibles. Gastos No deducibles. no porque es gasto por la ley de impuesto a las ganancias. Recuerden, nosotros manejamos nuestra contabilidad y lo que vamos a modificar es nuestra contabilidad para llegar a la ley impositiva. Ese gasto de 4.000 pesos, ¿lo sumo o lo resto en mi contabilidad? Ahí lo tendríamos que restar para llegar al del impuesto no a pagar. O sea, yo para obtener mi saldo de ganancia, ¿lo sumé o lo resté? Ahí, espere. Yo ya lo resté, muy bien, Ludmila, ya lo restamos como un gasto, pero para el impuesto a las ganancias no es un gasto, por lo tanto lo tengo que sumar. ¿Sí? Entonces, al resultado antes de impuesto a las ganancias de 125.000, lo sumo. Sumemos Bien. los 4.000. Acá sumamos. Sí, Bien. Bien. No sé si quiere que le ponga el enunciado. eso déjenlo ustedes. Y ahora, ¿tenemos algún otro gasto o ingreso que sea no deducible de acuerdo al enunciado? Para el año 2018. No teníamos la diferencia. Ah, no, pero eso creo que ya va en resultado. El de las amortizaciones, de los Claro. gastos de organización. Eso ahora cuando hagamos la otra parte vamos a determinar. Entonces ahí ya no tenemos más diferencia de ingresos y gastos, por lo tanto, vamos a cerrarlo y vamos a establecer el resultado contable ajustado. ¿Sí? Y a ese resultado le aplicamos la alícuota. ¿De cuánto dijimos que era la alícuota? Del 30. Del 30%. Entonces pongan tasa de impuesto 30%. Impuesto determinado, seguí una... No, más abajo de
de la utilidad. Bien. Vale, acá. No, a continuación, seguí más abajo, bajando. ¿Viste donde pusiste el resultado contable ajustado? Baja y pone tasa. Ahí pone, no, abajo de ahí pone 30%. Bien, acá me dice usted. Sí, tasa. Bien. Y ahora calculemos cuánto sería el impuesto determinado. ¿Esto? Los 76.200. No, si tienen ustedes 129.000 por el 30%, no es 79.200. ¿Cuánto les da? Abajo de los 30, 38.700, sí. Esos borrarlos de Sol. Y ahí, Bueno. sí, ahí donde está posicionada, hace la fórmula igual. Sí. 129.000. 139.000. ¿No? No, ¿Dónde está? ahí, a donde está el impuesto contable, ahí donde está con la cruz. Tengo. A ver, espere que eso creo que está mal. Porque acá está mal. Ahí cuánto pusiste, no, y vos a los 125 le tenés que sumar los 4.000 y no te puede dar 254. Sí, ya. Es que. Ahí está. Ahora sí. Es que yo había puesto todo sumado así. Entonces, ahí, ese es el impuesto determinado. Déjame que yo siga compartiendo. Sí, no hay drama. Vas haciendo tiempo que se me apaga esta compu, porque no sé por qué en esta que comparto a veces se me apaga. Bien, ahí detengo. Listo. ¿Sí? No sé si están viendo todos ahí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahí ven entonces que tenemos el impuesto determinado por 38.700, impuesto a las ganancias a pagar, todavía no lo determiné porque va a ser en función del balance impositivo, y el resultado del ejercicio después del impuesto a las ganancias es 86.300. ¿Cómo lo calculé? ¿Cómo les parece que llegué a ese monto? Fue la diferencia entre mi resultado contable de 125.000 que me aparece en el estado de resultados, menos el impuesto determinado de 38.700, y eso me da mi resultado neto. Eso es lo que yo voy a poner en el estado de resultado como resultado neto para que después se distribuyan la asamblea, ¿sí? La asamblea cuando recibe los balances, o sea, los estados contables, en el estado del resultado aparece como resultado 86.300. Ahora vamos a analizar qué me dijo la norma impositiva. ¿Me habló algo de caja la norma impositiva? No. Entonces el saldo en caja es el mismo. ¿Me dijo algo de la mercadería? Contablemente la toma igual que impositivamente, de acuerdo al enunciado. No, profe. ¿No hay diferencia? Sí, Profe, sí ¿no hay. se reconoce un resultado por tenencia? Ellos No, me registran por 50.000 nada más. exactamente. No reconoce el resultado por tenencia y solamente contempla los 50.000. ¿Sí?
Entonces, en caja tenemos los 60, en mercadería 50, porque para la ley impositiva no reconoce el resultado por tenencia, porque se ve que estaba evaluada en las últimas compras en 50, que sí que no reconoció el resultado por tenencia. Y en rodado lo tengo evaluado a 100.000, pero ¿cuánto le pongo de amortización? ¿Impositivamente es lo mismo que la contable? No. ¿Cuánto Hay es? que poner 20.000. 20.000, exactamente. ¿Sí? Ahora analicemos, antes de seguir con los gastos de organización, vamos por las diferencias. ¿En caja hay diferencia? No, porque el impositivo y el contable es lo mismo. ¿En mercadería hay diferencia? Sí, el contable del impositivo difieren en 25.000. Estas diferencias, ¿cómo hacen que el activo contable sea mayor que el pasivo contable o que el pasivo contable sea mayor que el activo contable? ¿Cómo me queda registrado el activo contable respecto del activo contable es mayor que el activo fiscal? fiscal? Exactamente. El activo contable es mayor que el activo fiscal. Y de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto, cuando el activo contable es mayor que el activo fiscal, yo tengo que generar una ID o un PIT. Una ID, si yo genero una ID, ¿aumento mi activo o disminuyo mi activo? Lo aumento. ¿Lo necesito aumentar para acercarme al activo fiscal? No. No, se necesita un PIT, profe. Necesito un PIT porque yo me tengo que acercar al activo fiscal. ¿Entienden eso? Entonces, cuando el activo contable es mayor que el activo fiscal, como yo me tengo que acercar al activo fiscal, necesito generar un PIT. ¿Y ese PIT cómo lo calculo? ¿Pongo los 25.000 pesos o qué? El 30% de los 25. 30% de los 25.000, ¿sí? Entonces, el PIT o el AID que yo genere no es por el valor de la diferencia, sino es por la alícuota, por el 35%, el monto de la diferencia por la alícuota. ¿Entendieron ahí? Vamos al segundo caso que hemos visto de los rodados. En el valor de origen, ambos contemplan el mismo. Lo que yo voy a tener diferencia es en la amortización, porque en uno amorticé a 4 años y en el otro amorticé a 5. Entonces tengo una diferencia de 5.000. Al tener esta diferencia de 5.000, ¿mi activo contable es mayor que mi activo fiscal? ¿Cómo tendría en ese caso? ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál es el saldo que me queda del activo contable y cuál es el saldo que me queda del activo fiscal? El fiscal es mayor, ¿por cuánto? ¿Qué valores nos quedaría? Sería mayor por 5.000. Claro, porque uno nos va a quedar valuado en cuánto respecto del otro. Uno me queda en 75 y el otro me queda en 80, ¿sí? Entonces acá ustedes ponen que el activo contable es menor que el activo fiscal. Y ahí sí voy a necesitar generar una ID. Y el AID, como vimos en el caso anterior, va a ser la diferencia por la alícuota del 30%. ¿Sí?
Ahora si hemos entendido eso, ¿cómo será en la parte de los gastos de organización? ¿Cuánto pongo en los gastos de organización? Decía que lo liquidaba en su totalidad, o sea, lo devengaba en su totalidad. Entonces, si yo lo tengo que poner en el activo, ¿qué pondría en el activo? 0. Y pongo los 50 para que quede en 0, ¿qué tengo que amortizar? Los 50. Los 50, exactamente. Y entonces, como diferencia, ¿cuánto voy a tener? $40.000. 40.000, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿el activo contable va a ser mayor que el activo fiscal? ¿O el activo fiscal mayor que el activo contable? El activo contable mayor. Exactamente, el activo contable mayor que el activo fiscal. Por lo tanto, ¿qué tengo que generar? ¿Un PIT o una ID? Un PIT, que el PIT va a ser igual a 40 por la alícuota del 30%. ¿Sí? Si lo miramos en este gráfico que está acá, ese es lo que le he ido mostrando. En el activo, respecto de la mercadería, tenemos 55 y contable tenemos 50. Entonces yo, para disminuir y acercarme más al activo fiscal, genero un PIT. En el caso de los bienes de uso, el activo contable es menor porque está evaluado en 75 y el fiscal en 80. Entonces, para acercarme al activo fiscal, genero una ID y ahí voy a tener la diferencia. Recuerden que siempre la ID y el PIT no es del valor de la diferencia total, sino del impuesto. Entonces, el valor de la diferencia por la alícuota. Y en el activo intangible, yo contablemente me queda en 40.000, porque voy a seguir amortizando durante 4 años más. En cambio, fiscalmente está en 0. No tiene valor. ¿Por qué? Porque decidió imputarlo todo en este año como gasto. Por lo tanto, para acercarme al activo fiscal que es 0, tengo que generar un PIT por toda la diferencia. Y entonces multiplico los 40 por el 30% y me da el PIT de 12.000 pesos. ¿Sí? Ahora vamos a la parte del balance de patrimonio neto. ¿Tienen dudas hasta ahí? O sea, lo importante es que ustedes hagan el trabajo con conciencia y entiendan, le encuentren el sentido. ¿El capital social es el mismo para la contabilidad? Sí, por lo tanto, es 100.000. ¿Los resultados no asignados van a ser los mismos? Sí, exactamente, son los mismos. ¿El resultado de ejercicio va a ser el mismo, el contable, que el fiscal? No. ¿Por qué? Porque voy a tener diferencias. Entonces ahora analizo el resultado fiscal. ¿Qué me dice en el resultado fiscal? ¿Tengo diferencias de cómo registro la venta? No. ¿Hubiese tenido diferencias? ¿En qué casos hubiese tenido diferencia entre la fiscal y la contable? Que ustedes hicieron, creo que en el ejercicio 7. Cuando vendemos a crédito. Si nosotros vendemos a crédito, fiscalmente solamente me dice computar los créditos que vas a cobrar este año. Y los que son para los años siguientes, no los tomás. Ahí hubiesen tenido diferencia. ¿El costo de la mercadería me dice que hubo alguna diferencia? No, así que tengo el mismo. Por lo tanto, la utilidad neta es la misma. La utilidad bruta es la misma. Ahora, respecto de los resultados por tenencia, ¿tenemos los mismos resultados por tenencia en contable y en fiscal? No, porque yo no los reconocí. Entonces, ahí voy a tener 0.
y ahí me va a surgir la primer diferencia, de cuánto va a ser la diferencia de los 25.000, que está vinculado con la mercadería. Y esa es la que me generó el PIB, que multiplicado por la alícuota del 30% nos daba los 7.500. ¿Sí? Vamos a la segunda. Este está invertido, perdón. ¿Cuánto es la amortización del rodado para el contable? Dijimos que era en 4 años a 25.000 pesos por año. Y fiscalmente era en 5, por lo tanto, lo tomaba en 20.000. ¿Sí? Ahí va a surgir la segunda diferencia, que es de 5.000. Esto me va a generar un PIB o una AID. Una AID. Y ese AID es de 1.500, que es los 5.000 por el 30%. Respecto de los gastos, la amortización de gastos de organización, ¿cuánto va fiscalmente? Los 50.000. Los 50.000, exactamente. Entonces, la diferencia de cuánto va a ser el contable menos el fiscal me va a dar una diferencia de 40.000. Como decimos que el contable es menor que el fiscal, en este caso sería mayor que el fiscal, se genera un PIB. Que ese PIB lo obtengo multiplicando la alícuota por la diferencia. Respecto del seguro de vida, ¿impositivamente lo reconozco? No, no lo reconozco, va en 0. Por lo tanto, el resultado de mi ejercicio, ¿de cuánto es? De 69.000. ¿Todos llegan a ese valor? Sí. Sí. Si ponemos entonces el resultado del ejercicio acá de 60.000, tengo 69.000, perdón. Profe, faltan los 4.000. Faltan exactamente los 4.000. ¿Dónde irán los 4.000? En ajuste de caja. En ajuste de caja. Entonces creamos uno nuevo acá entre los bienes de cambio y los bienes de uso. Insertamos, el ajuste de caja. ¿Entienden eso o no? Profe, ¿puede volver a explicar? Nosotros no hemos contemplado fiscalmente los 4.000. ¿Por qué? Porque la ley me dice, no, esos gastos son del accionista, no le corresponden a la empresa, que sí que sacámelos para el impuesto a las ganancias. Entonces yo no lo contemplo fiscalmente. Por eso hice esta diferencia permanente de 4.000. Al existir esta diferencia permanente de 4.000, lo que tengo que hacer es yo la saco de mi balance contable. Pero ¿cómo hice el asiento para registrar este seguro de vida? Cuando hicieron el asiento del seguro de vida que registraron en la contabilidad, ¿cómo debe haber sido el asiento? Seguro de vida a caja. ¿Entienden? Entonces, si nosotros analizamos, decimos, hicimos el asiento seguro de vida, acá
caja. ¿Sí? Por el valor de los 4.000. Ahora, si yo voy a sacar estos 4.000 de la contabilidad, de la parte del estado de resultados, también tengo que sacarlo de la caja. Lo tengo que, en realidad, ¿qué tengo que hacer en la caja? ¿Lo tengo que sacar o qué tengo que hacer? ¿Estaba sumando o restando? Yo saqué la plata de la caja, por lo tanto, tengo que ajustar la caja y devolver esa plata, porque si yo resto el seguro, ya lo saco al seguro, tengo que aumentar los 4.000 pesos en caja. ¿Era lo que la profe nos decía que había que invertir el asiento? Claro, exactamente. Como yo para sacarlo, ¿qué asiento hice? Caja. A seguro de vida. ¿Sí? ¿Sí? Esto lo hacen mentalmente, no es que lo registran en ninguna parte, por eso no lo ponemos en la contabilidad. Yo como saqué el seguro de vida para dejar en cero dentro del estado de resultado y calcular el impuesto, ahora lo tengo que ajustar en caja. Entonces vamos a caja y ¿qué hacemos? Incorporamos una fila más y ponemos diferencia permanente, seguro de vida, por los 4.000 sumando. Si quieren lo podemos poner en rojo. Y entonces ahí en diferencia ponemos que es permanente. ¿Sí? Al ser permanente no hago el análisis de la IT contable del activo contable con el activo fiscal. Y ahora recién sumo mi estado de resultados, mi activo. Todos llegan a 194.000. Que si analizamos con el estado que tenemos abajo, nos da los 194.000. ¿Sí? Sumando el activo contable y el pasivo contable con el patrimonio neto contable, llegamos a los 194.000. El activo contable es de 250 versus el activo fiscal de 194.000. ¿Por qué es la diferencia? Porque uno me manejo con las RT y el otro me manejo con la ley impositiva. ¿Sí? Una vez que obtuve el resultado impositivo, este es el que voy a aplicarle, va a ser mi balance ajustado. Y a ese yo le voy a aplicar la alícuota del 30%. ¿Y ese qué valor va a ser? ¿El impuesto determinado o el impuesto a pagar? El impuesto a pagar. ¿Sí? Y por lo tanto, el resultado final fiscal va a ser de 48.300. ¿Cómo lo obtuvimos estos 48.300? Resté a los 69, que era el resultado antes de impuesto, menos los 20.700, nos dio los 48.300. ¿Todos llegaron hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Sí. Ahí en la parte de ahí abajo, cuando Sí. ponemos gastos no deducibles de 4.000 y le restamos al resultado del ejercicio. Sí.
¿Por Le qué le sumamos. restamos? Le sumamos, ¿por qué le sumamos? ¿Por qué le sumamos? Porque nosotros para llegar a nuestro resultado contable antes de impuestos lo restamos porque lo tomamos como un gasto. Mm, Pero para la ley de impuesto a las ganancias, este gasto no lo tengo que contemplar. Entonces yo lo sumo para aumentar mi resultado contable antes de impuestos. ¿Entendés? sí, Entonces yo sobre 129.000 es que voy a aplicar la alícuota del 30%, no sobre 125, porque los 125 tienen deducido un gasto que para la ley no corresponde tomarlo como gasto. claro, nunca va a generar una ID o un PIR. Claro, por eso se llama diferencia permanente, porque no está contemplado en la ley, Ah, ¿entendés? sí, En es los que, PIB es que está contemplado en la ley, pero se difiere en el tiempo. Por eso se llama diferencia temporaria, porque el claro, diferimiento en el tiempo es distinto. Todo está contemplado en la ley, nada más que en tiempos distintos, por eso genero ahí y PIB. Pero cuando algo no está contemplado en la ley, directamente es una diferencia permanente. Nunca voy a tener o que pagar o que reconocer. Este gasto para la ley nunca está reconocido, como que otros gastos que ustedes vieron. Por ejemplo, un gasto que nunca vamos a poner en la ley de impuesto a las ganancias es el mismo impuesto. Para la ley no me permite que lo reconozca, ¿sí? O sea, tampoco me permite reconocer las multas, los intereses punitorios. Para la ley no son gastos, entonces yo los tengo que sacar. Si bien para mi contabilidad sí lo son, y por eso los pongo en mi balance contable, las multas fiscales para la ley impositiva dice, no es un gasto para vos porque eso fue porque vos no cumpliste, pero a mí no me lo tomes como gasto en mi contabilidad fiscal. Entonces ahora con estos nuevos datos arman el otro cuadrito para poder armar el estado de resultados. Pero eso va a ser el extra que ustedes van a mandarme, ¿sí? ¿Puede mostrar más arriba el activo un ratito, por favor? Y voy a achicarlo a la vista, la voy a disminuir para que puedan ver mejor. ¿Hay alguna parte en particular que querés ver o...? Estos 13 me... profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Estaba tratando de hacer el trabajo práctico 7, la actividad práctica 7, Uh-huh. y con la otra profe no hacíamos eso, lo de los gastos no deducibles, o sea, lo permanente, restárselo, por eso. Pero no me daba el práctico. Entonces, ese sería un error, ese sería algo a tener en cuenta para hacer el trabajo práctico. Y también de que Capaz nomás que en el enunciado anterior ustedes no lo tenían para ese ejercicio. No sí, tenían un gasto deducible. Por ejemplo, nosotros ahora, en este ejercicio 2018, tenemos un gasto deducible. En cambio, en el 2019, ¿qué tienen de diferencia permanente? lo que nos dan por la exportación. Claro, van a tener un ingreso exento o no grabado. ¿Sí? Sí. Y a eso le restamos al resultado del ejercicio para calcular el resultado Claro, contable ajustado. exactamente. Claro. Exactamente. Y ¿Mm? después lo que usted decía de que el impuesto a las ganancias no considera el resultado del impuesto, ¿o no? Claro. Bueno, entonces al resultado... Sí, perdón, no. Sí lo toma para analizar este caso, sí lo toma, perdón. Ah, Es bueno, las multas fiscales no las reconoce. claro. Las multas fiscales no las reconoce ni los impuestos punitorios, ni el, ¿cómo se llama? Sí, los intereses punitorios. Vieron que nosotros cuando tenemos el impuesto, cuando no lo pago en términos, tengo lo que se llama el interés resarcitorio. Y cuando voy a juicio, empieza a correr un interés que se llama punitorio.
ese interés, que es aparte del resarcitorio, para el impuesto a las ganancias no lo toma como gasto. ¿Mm? Sí, profe. Profe, tengo una duda. Sí, ¿Por qué en el lado fiscal toma 50.000 como activos intangibles si no era que supuestamente no los tenemos? porque no es que Porque ahí era donde estaba mi diferencia. no los tenemos en el activo, porque yo no activé ese gasto, directamente todo lo mandé a gasto, ¿sí? Nosotros generamos gastos por la organización de la empresa. La norma me dice, vos podés, si querés, los activás y los vas imputando durante 5 ejercicios. Lo vas deduciendo durante 5 ejercicios. Eso es lo que yo elegí contablemente. La empresa, como política, decidió, mira, gastamos 50.000 en gastos de organización, los vamos a activar y vamos a ir deduciendo, devengando por año el 20%, ¿sí? Pero fiscalmente Sí. dice, vos si querés, podés ir deduciéndolo durante 5 años, o si querés, podés ponerlo todo como gasto en este ejercicio. ¿Y qué es lo que la empresa decidió? Entonces, por eso el Claro, negativo va a estar en 0. Si vos claro, sí, pero yo menos sí, los yo 50, había puesto solo la amortización y no lo de arriba, digamos. ajá. Claro, sí, está bien, profe. Te queda en 0 Gracias. Por eso yo les hice el dibujito acá, no lo puse porque está en 0. Claro, sí. Pero en el estado de resultados sí tomé los 50 como gastos totales. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahora vamos a armar el resultado. ¿Cómo sería el asiento? Perdón, de este resultado que hemos obtenido, de esto que hemos obtenido hasta acá, ¿cómo es el asiento que tengo que hacer? ¿Qué me dice la norma? ¿Cómo lo contemplo? ¿Cómo lo registro? Que cuando yo les digo la norma, ¿a qué me refiero? ¿Vamos a registrar en función de quién? ¿De la ley de impuesto a las ganancias o de quién? Eso no tienen ni que dudar, de la RT. Nosotros, recuerden, la contabilidad siempre se basa en la RT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que registrar el impuesto a las ganancias? ¿Qué dijimos? La fecha que le voy a poner es el 31 de diciembre del 2018. Y tenemos que hacer 2 asientos al 31 de diciembre del 2018. ¿Cómo es el primer asiento y cómo es el segundo asiento? De acuerdo a lo que ustedes han visto en el práctico y han estudiado y han visto en la teoría. El primer asiento se hace como si fuera la contabilidad por el método tradicional o el método de apropiación corriente, que me decía, pone lo que te da en la declaración jurada. ¿Cuánto es lo que yo hubiese registrado si era lo que me daba en la declaración jurada? $20.700. Exactamente, hubiésemos hecho impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias a pagar por los 20.700. ¿Sí? Y yo hubiese deducido solamente los 20.700. Ahí ustedes ven que si nosotros hubiésemos deducido los 20.700, hubiésemos tenido para un mayor resultado contable y la asamblea hubiese podido distribuirse más ganancias. ¿Entendieron eso? Que ya lo vamos a ver cuando hagamos el del resultado. Pero como nosotros estamos trabajando con el método del impuesto diferido, apropiación diferida, ¿qué me falta agregar? El saldo del impuesto a las ganancias de acuerdo a la contabilidad y los activos y los pasivos
del ingreso diferido, del impuesto diferido. ¿Qué serían? Cuéntenme ustedes. Lo que tienen que registrar es esto que está acá, ¿no es cierto? Que si ustedes ven, les coincide con lo que está acá. Que en realidad, yo, ¿qué tengo que llegar como impuesto a este valor de 38.700? Entonces, ¿cómo armo el asiento? Les doy 2 minutitos, así ustedes me dicen cómo armaron el asiento. Si ustedes pueden deducir eso, les va a ser de mucho valor porque quiere decir que ya se están dando cuenta cómo es la registración, la contabilización del método del impuesto diferido, que es lo que estamos buscando en esta unidad. Que ustedes aprendan a contabilizar aplicando el método del impuesto diferido, no el de apropiación corriente, que sería el primer asiento. El primer asiento es el de apropiación corriente. Puse exactamente lo que me dio en la declaración jurada. Ahora voy a ajustar para ir a la apropiación diferida. Profe, habría que poner impuesto a las ganancias por la diferencia entre los 38.000 y pico y los 20.700. El activo del impuesto diferido ese que se genera por los 1.500. De ahí teníamos el... Ahí es que se me tildó el Excel, entonces no puedo hacer nada. Y de ahí teníamos en el haber... ¿Me puede ir al cuadrito de las cuentas? Y en el haber pondríamos los pasivos, que serían los de 7.500 y los 12.000. ¿Están de acuerdo? ¿Quién más se anima? Yo también tengo lo mismo, profe. ¿Cuánto pusiste vos? ¿Qué pusiste primero? Impuesto a las ganancias, 18.000. Ajá, Activo por impuesto diferido, 1.500. ajá. Después pasivo por impuesto diferido, Ah, 7.500. sí. A, pasivo por impuesto diferido, 7.500. Ujú, Y el otro pasivo también por los 12.000. ujú. ¿Están de acuerdo todos? ¿Entendieron eso? ¿Sí? Entonces, haciendo este asiento, nosotros contabilizamos el impuesto a las ganancias por el método de apropiación diferida. ¿Sí? Si hacemos el mayor de impuesto a las ganancias, hagan el mayor de impuesto a las ganancias de ahí, de impuesto a las ganancias a pagar y de PIB. Y me cuentan cuánto les queda. ¿Sí? Entonces, acá dicen 38.700. ¿Todos están de acuerdo? Ujú. Sí, entonces ponemos los 20 y los 18.000, llegamos al saldo de 38.700, en el AID tenemos los 1.500 y llegamos al saldo de 1.500, en el PID tenemos los dos PID. ¿Por qué se los separo? Porque después va a haber que reversarlo y no se reversan en el mismo momento. Si ustedes quieren pueden poner un solo asiento, 19.500,
y el impuesto a las ganancias a pagar es el 20.700. ¿Sí? ¿Entendieron? Hasta ahí tenemos hecho el año 2018 y lo que nos faltaría, de acuerdo a lo que nos pide el enunciado, es que lo hagamos por el método del resultado. Y el método del resultado, si lo vamos trabajando, tiene el resultado contable, que eso era lo que les había dado el profe, del resultado contable que yo tengo, le sumo los ingresos exentos o no grabados por la ley, les resto los ingresos no grabados y le sumo los gastos no deducibles, que son diferencias permanentes, que nosotros teníamos los 125.000 más los 4.000 y voy a obtener el resultado contable antes de impuestos ajustado de 129.000. Multiplicado por la alícuota del impuesto a las ganancias, que es del 30%, me da que el resultado del impuesto a las ganancias, o sea, el impuesto a las ganancias de este ejercicio de vengado es de 38.700. ¿A eso qué le tengo que contemplar? Las diferencias temporarias. Les resto los PIB, que en este caso tenemos la diferencia de 65.000, que son los 25 más los 40. Uno de mercadería y el otro de gastos de organización. Por la alícuota me va a dar el PIB de este ejercicio, que es de 19.500, que es al que habíamos llegado, y ahora le tengo que sumar los AID. El único AID que tengo es el de 5.000, que multiplicado por la alícuota del 30% me da un AID de 1.500. Y el total de la diferencia es lo que me da el impuesto a las ganancias a pagar. ¿Sí? ¿Este cuadrito ustedes lo vieron? Este es el método del pasivo basado en el estado de resultados, que es como antes se aplicaba. Luego se decidió que sea por el estado del balance. Nosotros utilizamos el método del impuesto diferido del pasivo basado en el estado de resultados. En el balance, perdón. Que si nosotros analizamos en función de lo que veníamos viendo, fíjense, si usamos el método del impuesto diferido, decimos, yo tengo un resultado contable de 125.000, con el ajuste de las diferencias permanentes y la alícuota que apliqué, me da un impuesto a las ganancias de 38.700, por lo tanto, mi resultado del ejercicio es de 86.300, que es el que le voy a mostrar a la asamblea para que lo distribuyan. En cambio, si hubiese utilizado el método del impuesto determinado o método tradicional también, o de apropiación corriente, ¿sí? Les hubiese dado el resultado contable 125.000. El impuesto a las ganancias 20.700, que es lo que me aparece en la declaración jurada, y el resultado del ejercicio hubiese sido de 104.300. Entonces, eso es lo que dicen, que la asamblea cuando reciba los 104.000 se los puede distribuir. ¿Y qué va a pasar? Se está distribuyendo plata que corresponden a gastos que ya tendríamos que tenerlos reconocidos, ¿entienden? Entonces, esta diferencia es la que hace que nosotros digamos, no, nos conviene aplicar por el método del impuesto diferido y no por el método tradicional, porque si no yo no le muestro la realidad a los empresarios.
¿Entendieron eso? Que eso es lo fundamental que ustedes tienen que entender. ¿Por qué hacemos el método tradicional? No usamos el método tradicional y usamos el método diferido o de la corriente diferida. Profe, ¿puedes subir un poquito? La primera parte. Quería ver. Ahí está. Gracias. Ahora vamos al segundo ejercicio. ¿Tienen duda hasta ahí? ¿Entendieron hasta ahí? Si entienden hasta ahí, pueden armar solos el segundo ejercicio, pero vamos armándolo y lo que falte, ustedes después lo mandan para presentarlo. Para el segundo ejercicio, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer la registración contable. ¿Cómo vamos a empezar a registrar? ¿Con qué asiento empezamos registrando? Con el asiento de apertura. El asiento de apertura, exactamente. El 1 de enero del 2015, del 2019, empezamos con el asiento de apertura. A ver, me parece que esté acá. Fíjense si todos llegan al mismo asiento de apertura. ¿Cómo obtenemos el asiento de apertura? Es el mismo que teníamos acá, contablemente, nada más que con algunos ajustes. ¿Cuáles son los ajustes que tuvimos en cuenta? El resultado del impuesto a las ganancias, el PIT que se me creó, el AIT que se me creó, y acá en resultados de ejercicios anteriores, ¿qué le sumo? A los que yo ya tenía de 25.000, le sumo los 86.300. Y entonces ahí obtengo el resultado de ejercicios anteriores. Vamos a hacer el primer asiento. ¿Qué dice que pasa en el 2019? ¿Cuál es el primer asiento que se genera en el 2019? ¿Cuál es la primera operación que de acuerdo al enunciado se registra en el 2019? El pago del impuesto a las ganancias del ejercicio 2018. Ganancia. Sí, los espero un segundito. Entonces les doy 2 minutos, ya vengo yo.
Ya estamos, ya llegamos todos hasta acá. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo registramos el pago? ¿Qué dice el enunciado? ¿Cómo hacemos el pago? En efectivo. Ajá, entonces sería, ¿qué asiento? Impuesto a las ganancias a pagar a Ujú. caja. El 7 de mayo, ¿están todos de acuerdo? El 7 de mayo, entonces se presenta y se paga. ¿Sí? Pueden entender que hasta acá, por eso que cuando nosotros hacemos la apropiación del gasto, si yo hubiese hecho apropiado en función de lo que me dice la declaración jurada, hubiese obtenido un resultado mayor para que se distribuyan los accionistas. Entonces, por eso usamos este del método del impuesto diferido. ¿Qué más? ¿Qué otra operación tengo aparte del pago de la declaración jurada? La venta de la totalidad de las mercaderías. La venta de la totalidad de las mercaderías. ¿Qué asientos hacemos? A ver, ¿era en efectivo o en...? Sí, es en efectivo. Sería caja a ventas por 180.000 y después registramos el costo. Caja a ventas por los 180.000 y el costo. ¿Qué me dice del costo? Que al momento de la venta, el costo de reposición de la mercadería vendida no varió respecto al cierre del ejercicio anterior. Entonces serían los 75.000. ¿Sí? Entonces el 15 de junio, que vendemos la mercadería, hacemos venta a costo. ¿Qué otra operación más tenemos dentro de la empresa? Dice que en julio cobra el reembolso de exportación por 55.000. Entonces, el asiento que yo hago, ¿cuál es? Si cobro el reembolso de exportación, ¿cuál sería el asiento? Caja a reembolso por exportación. Sí, caja a reembolso de exportación. Tengo la cuenta de caja, que es del activo, y la cuenta de reembolso de exportación, que es una cuenta de... ¿De qué es la cuenta esa reembolso de exportación? ¿Es un crédito? ¿Es qué? No sé, no vimos antes. Resultado, profe. Un Resultado ingreso. positivo. Bien, es un ingreso, es un resultado positivo, es un ingreso. Es un ingreso para la empresa. Entra la plata en caja y es un ingreso para la empresa. Anoten entonces reembolso de exportación, entre paréntesis si quieren, ingreso. O resultado no, pongámosle si quieren resultado positivo. Porque así era como las llamamos a las cuentas, ¿no es cierto? Es una cuenta de resultado positivo. ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Qué más me pide el enunciado? ¿Qué otra operación hizo la empresa? La depreciación del rodado. La depreciación del Y la de rodado, los gastos. ¿sería cuál? ¿Qué? El asiento, ¿cuál sería? Y De la sería depreciación del rodado. amortización del rodado, amortizaciones acumuladas rodados. ¿Por cuánto? Y acá sería también por los 25.000. Claro, porque estamos en función de la contabilidad y que dijimos que contablemente va a ser devengado en 4 años a razón del 25% anual. ¿Sí? ¿Y algo más me está faltando o no? Sí, la amortización de los gastos de organización. La amortización de los gastos, que como en el asiento.
amortización, gastos de organización, amortización acumulada, gastos de organización. Y eso era por ¿Por cuánto? 10.000. 10.000 anual, exactamente. ¿Sí? Ya hemos registrado todas las operaciones. Ahora, ¿qué tendríamos que armar? Ya hemos registrado todas las transacciones y operaciones que ha hecho la empresa. Ahora tenemos que armar el estado de situación patrimonial y de resultados del 2019. ¿Sí? Entonces nos vamos a este estado y a ver, completen. ¿Cuánto les da caja? Todo. Yo los espero. ¿Cuánto les dio caja? Exactamente, 274.300. Mercadería, teníamos 75.000, la vendimos, hicimos alguna compra. No, quedan 0. En 0, exactamente. El rodado, el valor origen es de 100.000. 100.000. Y ahora la amortización acumulada, ¿de cuánto es? 50.000. No, del rodado. Ah, sí, perdón. Era 25 del año pasado y 25 de este año. Los gastos de organización, el valor de origen era de 50.000. y la amortización acumulada este año ya va en 20.000. 20.000. Por lo tanto, el total del activo que les da es de 355.800 me da a mí, ¿puede ser? Nos faltaría la ID, profe. Nos falta el AID, tenés razón. El AID de 1.500. Y ahora vamos con el pasivo. ¿Tenemos pasivo? Los PIB. El PIB, porque el impuesto a las ganancias a pagar yo ya lo cancelé. ¿Quieren esto? Lo pongamos en rojito para que quede de otro color. El capital social queda en 100.000, los resultados de ejercicios anteriores quedan en 113.000, el total del patrimonio neto lo obtengo por diferencia para sacar el resultado y me da 125.000. Sumando ambos, los 19.500 más los 336.300, llego a los 355.800. ¿Llegan a ese valor? Ahora armemos el resultado del ejercicio, a ver si llegamos a los 125.000, que casualidad dio lo mismo, pero no quiere decir que todos los años tengan que dar 125.000. Teníamos las ventas de 180 menos el costo de venta contable de 75.000, una utilidad bruta de 105.
Este año no obtuvimos nada de resultados por tenencia. La amortización del rodado era de 25, la amortización de los gastos de organización era de 10, y tenemos un ingreso de reembolso de exportaciones de 55.000. Por lo que nos da el total del resultado del ejercicio en 125.000. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ya llegaron a los 125.000. Ahora que tengo este resultado contable, ¿qué tengo que hacer para calcular el impuesto a las ganancias del año 2019? Al resultado contable, ¿qué le hacía? ¿Se acuerdan? Le sumaba o le restaba las diferencias permanentes. ¿Tenemos alguna diferencia permanente en este ejercicio? Sí, la del reembolso por exportación. Del seguro era del año pasado, ya no la arrastro a esa, porque este año es una nueva. Exactamente, el reembolso de exportación. Y al reembolso de exportación, que es un ingreso exento, ¿lo sumo o lo resto? Yo para obtener el resultado de mi ejercicio lo sumé porque era un ingreso. Ahora para aplicarle el cálculo del impuesto a las ganancias, ¿lo sumo o lo resto? Lo resto. ¿Por qué lo resto? Porque la ley me da el beneficio de no pagar. Ese es un ingreso exento. Entonces yo a los 125 que le había sumado los 55, ahora los tengo que restar. Y obtengo mi nuevo resultado contable ajustado. ¿Sí? Entonces el resultado que obtengo sujeto a impuesto es de 70.000. ¿Qué duda tenés, Fernando? Perdón por este signo de... Ah, entienden eso, ¿no? Nosotros al resultado contable llegamos sumando los reembolsos de exportación. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacarlo, ese reembolso de exportación. ¿Por qué? Porque la ley de impuesto a las ganancias me dice, de eso no te voy a cobrar impuesto, así que sácalo. ¿Sí? Por eso se llama ingreso exento, no está contemplado. Entonces a los 125 les resto los 55 y llego a 70.000. A esos 70 le aplico la alícuota del impuesto, que este año también es del 30%, y voy a obtener el impuesto determinado, que es de 21.000. ¿Sí? Y entonces, mi resultado, después de el impuesto a las ganancias, es de ¿cuánto? ¿A cuánto llegan ustedes? Exactamente, 104.000, que lo obtuve de los de los 125 menos los 21 son los 104.000. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Entonces, esto es nuestro balance contable, esta es nuestra contabilidad. Ahora lo voy a comparar con el impositivo. En el impositivo, caja, por un lado voy a tener los 274.300, pero ¿se acuerdan que teníamos un ajuste? Nosotros veníamos arrastrando el ajuste del seguro de vida. Y ahora le vamos a insertar el ajuste de quién, ¿de qué diferencia permanente? Del costo de exportación. Exactamente, la diferencia permanente del reembolso de exportación.
¿Sumo o resto? Para el fisco, ¿esa plata entró o no entró? No entró. No entró porque él no me la toma. Entonces voy a poner menos los 55.000. ¿Entienden eso? ¿Sí? Para el fisco no entró esa plata. El asiento que nosotros hicimos acá de caja a reembolso de exportación no existió para el fisco. ¿Por qué? Porque me dice esto es exento, entonces esto tampoco tiene que estar. Por lo tanto, yo lo resto. El AID para el fisco no existe porque ellos no hacen la diferencia, van por el impuesto determinado. Mercadería, ¿tiene mercadería? Tampoco, ya se la vendió toda. El rodado también lo tiene evaluado en 100.000 y la amortización del rodado para el fisco, ¿de cuánto es en este año? Profe, ¿y los 1.500 no van en el balance impositivo? No, porque para el fisco no existe el AID ni el PIB. Para el fisco no existe AID ni PIB. En la amortización del rodado, ¿de cuánto es para el fisco? 40.000. Sí. 40.000, exactamente. Lo deducía en 5 años, 20 de cada año, 20 del 2018 y 20 del 2019. Y los gastos de exportación, perdón, los gastos de organización ya en este año ni figuran porque nunca los contempló ya para nosotros, ¿sí? Entonces, si analizamos la diferencia, decimos que estas dos, ¿cómo serían? Estas diferencias son permanentes. Sí, no las tengo. En este caso tengo una diferencia de ¿cuánto? Y la diferencia de la amortización del rodado es de 10.000. Y ahora lo que sí tenemos que agregar es una nueva columna que le vamos a poner el nombre de diferencia neta. ¿Por qué le pongo diferencia neta del ejercicio? Porque yo, si bien en este año se me generan los 10.000, ¿cuánto es de este ejercicio? De esa diferencia. ¿Son los 10.000? Para este año, como diferencia neta, yo tengo de 5, porque este año imputé los 25 y los 20. Entonces la diferencia neta es de 5.000. ¿El activo contable es menor o mayor que el activo fiscal? El activo contable menor. Es menor que el activo fiscal, por lo tanto tengo un AID o un PIB. Si es menor, para que se asemeje, tengo que dar un AID, ¿sí? Y el AID va a ser de 1.500. Si queremos hacer de este año, si queremos, también podemos hacer de los 10.000, los 3.000, y después ponemos por la diferencia cuando hacemos el asiento. De las dos maneras es lo mismo. ¿Ustedes cómo vieron con la profe Sandoval? ¿Fueron arrastrando o no? ¿O habían visto un solo ejercicio, no? Vimos un solo ejercicio. Profe, ¿de dónde saca los 5.000? Acá les muestro. Miren, la amortización del rodado.
Nosotros vamos a la amortización del rodado. Tenemos como bien de uso un rodado, ¿sí? Que lo vamos a amortizar contablemente por 4 años, ¿sí? El total de la amortización es 100.000 y se van 25 por cada año. Impositivamente es por 5 años se amortizan los 100.000 pesos. Entonces van 20.000 pesos por año. Entonces, por año se me va a ir generando 5.000 pesos de la diferencia y en el último año que sigue amortizando impositivamente, pero contablemente cero, se hace la reversión. Los 5.000 que vos me preguntás es esto, que voy sumando esto más esto. Y el año que viene van a ser estos 3. Y al cuarto año van a ser estos 4. Y el quinto año ya va a venir la reversión. Si vamos por la parte, eso es por el lado del estado de resultado. Si vamos por el método del balance, decimos, contablemente el primer año era 75.000 e impositivamente era 80, que me quedaba de saldo. Eran los 100 menos los 25, 75, los 100 menos los 20, 80. La diferencia es 20, entonces la diferencia neta, como no tenía nada, es de 5. Le aplico el 30% y tengo los 1.500 de ahí. ¿Sí? Para el segundo año yo ya tengo contablemente en 50. ¿Por qué? Porque son los 100 menos los 50 que amorticé, me queda un saldo de 50. Impositivamente me queda 60, que serían los 100 del valor origen, menos los 40, que son los 20 y 20 de cada año, me queda en 60. La diferencia es de 10. Pero la neta es de 5 porque es los 10 menos los 5 que ya hice el año pasado y me dan los 5 de este año. Entonces a esos 5 de neta es que le aplico el 1,5. Si nosotros siguiéramos para el año 2020, ya contablemente me quedaría en 25.000 porque tendría el valor origen de 100 menos 75 y me quedaría un saldo de 25. E impositivamente de 40, que serían los 100, menos 60, que son 20, 20 y 20 de cada año. La diferencia de 25 menos 40 es 15. Pero yo ya, para que tener la neta, ¿qué hago? Resto las que ya fui tomando, que fueron 5 más 5, 10, menos los 15, me da 5. Y a ese 5 es que le saco el otro ahí de 1.500. Y en el cuarto año voy a obtener lo mismo. Va a ser 0 porque ya voy a tener la amortización 100 menos el valor origen 100, me da el valor 0. Impositivamente voy a tener 100 de origen y 80 de amortización acumulada, que son los 4 años de 20, 20, 20 y 20. Entonces me da una diferencia de 20. A esa diferencia de 20, para sacar la neta, ¿qué hago? A los 20 le voy restando los 5 que ya fui imputando los años anteriores, que son 3, entonces 20 menos 15, 5. Y saco el AID de 5. El total de AID que yo voy a construir son 6.000. ¿Cuándo lo voy a reversar? En el último ejercicio, que voy a tener ambos en 0, y entonces ahí se reversa. Y se imputa el AID. Y por eso se llama diferencia temporaria, porque difiere en el tiempo entre el balance contable y el balance impositivo. Pero en algún momento llegamos a compensar y a tener los dos iguales. O sea, ¿qué quiere decir? Que el AID en algún momento se me va a hacer 0. En este tipo de amortización se me va a hacer 0 el último año cuando ya devengue el AID. Y ahí recién yo voy a pagar el impuesto a las ganancias por ese. ¿Sí? Y ahí yo, perdón, voy a deducir del impuesto a las ganancias a pagar
Ahora vamos con los gastos de organización. Los gastos de organización, si analizamos por el método del resultado, decimos, contablemente lo decidimos amortizar en 5 años. Entonces, todos los años yo voy a tener la amortización de 10, 10, 10, 10 y 10 para llegar a los 50.000. Impositivamente lo voy a hacer todo en el primer año. En el primer año deduje los 50.000 que gasté. Entonces, en el primer año se me va a generar el PIB. Y en todos los otros años yo voy a ir reversando ese PIB. ¿Cómo lo vemos en el método del balance? En el método del balance yo voy a ver que contablemente mi balance contable va a tener en el primer año un saldo de 40, impositivamente 0 porque yo mandé todo a gasto. Entonces ahí obtengo la diferencia de 40, mi diferencia neta es 40 y genero el PIB de 12.000. Al segundo año, que es en el que estamos ahora, contablemente me va a quedar en 30. ¿Por qué? Porque tengo 50 de valor origen menos 20 de la amortización. Impositivamente es 0. Entonces la diferencia es 30. Por lo tanto, mi diferencia neta no es de 30, sino es 30 menos los 40 y me da 10.000. Y entonces ahí revierto solamente lo que corresponde a 10.000, que es la amortización de este año, que multiplicado por el 30% me da 3.000. En el año 2020 voy a tener los 50 menos los 30.000 de amortización, por lo tanto me va a dar un saldo contable de 20.000. Fiscalmente 0, porque no lo tomé como activo. La diferencia es 20, pero neta es los 20 menos los 10 que ya fui tomando, entonces me quedan 10. Por lo tanto, a esos 10 le aplico la alícuota del 30% y me da los 3.000 para reversar. Lo mismo me va a pasar en el 2021, que voy a tener 50 menos 40, impositivamente 0, contablemente la diferencia va a ser de 10.000. Sí, de los 40 ya le fui restando 10, 10, o sea que me quedan 10. Y le aplico la alícuota, la revierto los 3.000, que serían 10.000 por el 30%. Y el último año, está todo en 0, me falta revertir de estos 40, ya hice 10, ya hice 20, ya hice 30, me faltan los últimos 10. Entonces reverso esos últimos 10 y me queda en los 3.000 pesos para revertir. Y ahí en el último año, en el 2022, revierto los últimos 3.000 y compenso el PIB. ¿Sí? ¿Han entendido eso? Entonces ahora hagamos del 2019 lo que nosotros acá teníamos. La diferencia es de 30, porque ya ahora cuando pongo la diferencia es esta, menos los 20. Uy, pero la diferencia neta dijimos que era de 10.000. Profe, ¿por qué en diferencia hizo así 50 menos 20? ¿Por qué? Porque es el saldo que me queda. Bien. ¿Sí? Pongo el saldo neto, porque si no acá tendría que poner 50 positivo menos 20 negativo y sacar la diferencia neta. Yo acá directamente, ¿sí? Sí, sí. ¿El activo contable es mayor o menor que el activo fiscal? Mayor. Mayor. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Ya me aparece una nueva columna que es reversar el PIB.
¿Se acuerdan? Acá ya reversamos el PIB. ¿Y cuánto voy a reversar? 3.000. 10 por el 0,3. Pero en este caso lo vamos a poner negativo. ¿Por qué? Porque empezamos con la reversión. Eso lo han entendido, lo han podido ver bien en este cuadro, ¿no? Acá es donde estamos parados, 2019, y estamos reversando. Si bien es el saldo de 30, yo hago la diferencia 40 menos 30 y obtengo los 10, que son los primeros 10 que voy a empezar a reversar. Y entonces llegamos a nuestro balance fiscal de 283.300. ¿Ustedes llegan a lo mismo? Nuestro activo fiscal. ¿Tienen ahora alguna otra materia o podemos seguir? Por mí sigamos. Profe, sigamos. Bueno, por favor, no se olviden de poner en el chat ahora su libreta, su nombre, apellido, nombre y libreta. Dijimos que para el fisco el PIB no existe. El impuesto a las ganancias a pagar también lo tiene en cero, por lo tanto el pasivo lo tiene en cero. ¿Sí? El capital social es el mismo. El resultado de ejercicios anteriores es de 73.300, que ¿cómo lo hemos obtenido? Sumando a los 25 los 48.300. Sumamos 25 más 48.300 y nos da los 73.300, ¿sí? Es el que obtenemos acá. Y ahora analizamos fiscalmente porque vamos a obtener otro resultado. Nosotros si hacemos el análisis, nos va a dar que el resultado impositivo es de 110.000, para igualar la ecuación de los 283.300. ¿Cómo llegamos a estos 110.000? Decimos, las ventas fiscalmente, tomo los 180. Sí, porque no había ninguna diferencia. El costo de la mercadería vendida era de 75 fiscalmente. ¿Es el mismo? No, o sea, ahí en el inicio sí no había tenido resultado por tenencia, pero arrastraba uno del año anterior. Para el fisco, ¿cuánto valía la mercadería? 50.000. 50.000. 50.000, exactamente. Para el fisco valía 50, por lo tanto la utilidad bruta es de 130. No tenía resultado por tenencia. Si analizamos hasta ahí las diferencias, vemos que en esta no hay diferencia, en las ventas no hay diferencia, pero en el costo de la mercadería vendida sí hay una diferencia de 25.000. Y esos 25.000 es la reversión que tengo que hacer este año del PIB de 7.500. ¿Sí? El PIB que yo había generado en el ejercicio pasado por los 25.000, ahora lo revierto. ¿Por qué? Porque se me va la mercadería. Vamos a la amortización del rodado para el fisco, ya sabíamos que no es 25, sino es 20. Los gastos de organización, el fisco este año no tiene nada porque no imputamos nada, y el reembolso de exportación tampoco lo contempla porque es un ingreso exento. Por lo tanto, el resultado del ejercicio para el fisco es 110.000.
Entonces tenemos acá los 125 con los 125, los 110 con los 110. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá no tenemos nada en el reembolso porque es cero, y entonces la utilidad neta antes de impuesto para el fisco, ¿sí? Y en amortización rodado también tenemos que hacer la diferencia. Ah, sí, disculpa. En la amortización rodado también hacemos la diferencia de los 5.000. Y ahí también generamos el AIP. Se genera el AIP de 1.500. Recuerden, durante 4 años vamos a ir generando un AIP de 1.500. Y en el 5.º año, ahí vamos a reversar. En el 5.º año, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer eso y esto en cero. Y entonces ahí voy a tener que reversar. ¿Sí? No, perdón, nos va a aparecer al revés. Así nos va a aparecer en el año 5.º, ¿sí? Los 20.000, que va a ser lo último que amortizan, contablemente yo voy a tener en cero porque ya terminé de amortizar y entonces ahí voy a tener que reversar mi AIP de 6.000 que he ido creando año a año, 1.500, 1.500. ¿Entienden eso? ¿Por qué se fue al año 5? No, les explicaba cómo quedaba. Ah, no me está cerrando. No, les explicaba cómo les iba a quedar en el 5.º año en sus estados de resultado, que era lo que había mostrado acá. Que en el año 5.º, ¿ve? Estaba esta reversión de 6.000. Sí, ya. Bueno, ahora aplicamos la alícuota del 30% y en vez de obtener el impuesto determinado, nace ¿qué figura? El impuesto a las ganancias a pagar. Y el impuesto a las ganancias a pagar este año es de 33.000 pesos. ¿Sí? Entonces el resultado fiscal es de 77.000. Con estos datos que tenemos hasta ahora, hagan el asiento contable. ¿Cuál sería el asiento contable que haríamos para este año? Para el 2019. Profe, ¿puedes subir hasta la parte del activo? A ver, lo voy a achicar a la vista, la voy a poner al 100 para que puedan ver más. Porque no me da. Yo la verdad que no veo si lo pongo tan chiquito. El activo les tiene que dar así. Lo mismo que acá. ¿Sí? Me Ya había dado el número de la diferencia permanente por reembolso. Ah.